Muchísimas gracias, Diana, por tu aportación en este foro y daremos seguimiento a la ponencia de la licenciada Aide Alejandra Nava Rivera, quien es docente educativa en el Centro de Atención Múltiple. Y el nombre de su ponencia es Los retos de la inclusión educativa dentro de los centros de atención múltiple. Muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias por la oportunidad para que docentes que estamos en plena acción educativa tengamos espacios como estos con este impacto para poder llegar no solamente a nuestra comunidad escolar, sino más allá de ella. Bueno, voy a tratar de ser lo más concreta con mi participación y voy a plantear 3 de los retos que yo como docente de un CAM, de un Centro de Atención Múltiple, he identificado a lo largo de mi experiencia, que no es mucha, pero pues uno lo va viendo, analizando. Son 3 los cuales identifico, que es actualmente la reforma educativa plantea una inclusión educativa, la cual ya leyéndola, nosotros como docentes de educación especial tenemos conocimientos en comparación al resto de nuestros compañeros, colegas de educación regular. Sin embargo, cuando ya tenemos la oportunidad de compartir con nuestros colegas, no identificamos que no están las pautas claras para que este proceso se pueda lograr, de inclusión educativa, ¿no? Nosotros hemos llegado a la conclusión, mi colectivo docente y yo, de que, bueno, la palabra está por estar, ¿no? Por cumplir con el enfoque que actualmente está de los derechos humanos, mas no se pone en real evidencia cómo se puede llegar a la inclusión educativa. En anteriores participaciones ya han dicho que, vaya, lamentablemente estamos bajo una falsa inclusión educativa, ¿no? Que es el que por estar el chico dentro del salón de clases se está cumpliendo con esto. Sin embargo, tristemente sabemos que no es así. Es mucho más todo este proceso educativo. El segundo reto que identifico es que, bueno, dentro de los CAM se plantea en la normativa que tendría que estar compuesto por todo un equipo interdisciplinario. También en anteriores ya exposiciones lo han dicho, ¿no? Nosotros como docentes pues tendríamos que, para brindar una atención de calidad y pertinente, real a las necesidades educativas que vamos identificando, tendrían que estar psicólogos, mínimo psicólogos, trabajadores sociales, maestros de lenguaje y maestros nosotros de educación especial. Sin embargo, por ejemplo, yo laboro en un contexto rural y no hay nada de eso, solamente estamos las puras docentes, ¿no? Cuando tratamos de hacer gestión con otras instancias, también es muy, bueno, la negativa, ¿no? Con DIF tratamos de hacer para tratar de pues compensar la falta de estos recursos que pues no se nos brindan. Aunque la matrícula está, nuestros chicos con autismo están presentes, pues no. Entonces, aunque somos de educación especial, vaya, no somos todólogas, ¿no? No podemos cumplir con las cosas que tendrían que hacer los especialistas. Psicólogos, por ejemplo, que son de vital importancia, y trabajador social. ¿Por qué? Porque son el vínculo también para poder trabajar esto con los padres de familia, ¿no? Sin embargo, nos hemos pues tratado de pues poner la camiseta e investigar ya de propia. Más sin embargo, yo creo que no es lo que se esperaría para pues dar respuesta pertinente a ello. Y la última, hay una incongruencia en el sistema educativo entre los propios sistemas de evaluación que plantea el sistema. ¿Qué es esto? Muchas veces nosotros como docentes, bimestre o ahorita como lo estamos planteando por momentos, tenemos que llenar una boleta de calificaciones, ¿no? Las reales necesidades de nuestros chicos con trastornos del espectro autista son otras a las que luego el sistema nos pide que llenemos, ¿no? Específicamente que lleguemos a los aprendizajes esperados. A veces esos aprendizajes esperados sabemos que pues no es que no sirvan, sino que en ese momento no son necesarios para cubrir las necesidades reales que tienen nuestros alumnos con este trastorno. Entonces es pues vaya, siempre estamos en este análisis de que por qué si se sabe que no es lo indispensable en ese momento, nos hacen llenarlo como por puro y propio pues requisito y trámite, ¿no? Entonces, bajo estos 3 retos que pues yo he identificado, pues la propuesta sería, ¿no?, la siguiente, que pues el sistema pues tuviera esta apertura y que ya pudiera hacerse más
más allegado al término de diseño universal, ¿no? Que pues ya con ello nos permitiría que procesos como este, el de evaluación, pues ya estén más cercanos a las reales necesidades que tienen nuestros alumnos y no solamente el llenar aprendizajes claves o aprendizajes esperados que pues en el momento para nuestros alumnos no son de lo más útiles para formar a chicos pues competentes, ¿no? O como estamos hablando de calidad de vida. En ese momento tal vez no es lo primordial que nuestros chicos tendrían que alcanzar. Entonces, creo que hasta aquí termina mi participación y pues agradezco el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Eve. Y ahora daremos comienzo a la ponencia de la licenciada Isabel Gallardo Valadez, quien es una mamá de una persona diagnosticada con TEA y nos platicará un poco sobre inclusión educativa en México. ¿Realmente existe? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Todo lo que hemos estado escuchando sobre la repetición de la palabra inclusión me lleva a la siguiente reflexión. ¿Y sabemos qué es inclusión? ¿Sabemos qué es integración? El artículo 3 constitucional, como ya lo mencionó la directora que vino de la SEP hace un momento, que creo que ya no está, dice muy claramente que debe de ser inclusiva la educación, pero no dice qué es inclusión. Entonces, esto nos lleva a un hueco, y un hueco profundo que nos está dañando a los que tenemos la necesidad de esa inclusión. Y me permití buscar esa información, obviamente en nuestras leyes no aparece, o en lo que estamos trabajando en la SEP tampoco aparece, pero sí es importante que lo conozcamos. La UNESCO dice que la inclusión es el proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de los estudiantes. Y aquí hacer la siguiente reflexión. Lo primero que nosotros nos enfrentamos como padres de niños con autismo es a la marginación. Y como lo decía la maestra hace un momento, y coincido completamente con ella, yo soy mamá de un niño del espectro autista que tiene la gran ventaja de tener voz, puede hablar perfectamente, y tiene otras capacidades que yo por eso siempre digo, no existe la discapacidad, quitémonos esa barrera de que los niños tienen discapacidad. No, son capacidades impresionantes que nosotros jamás podremos comprender. Tienen ellos que elaborar tantos planes para poderse adaptar, que de verdad es de admirarse lo que ellos pueden hacer. Hay cosas que mi hijo de 12 años hace y yo no puedo hacer. Y yo pasé por la universidad y tengo 25 años dando clase y soy ingeniera de carrera y jamás podría hacerlo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la escuela, lo primero que nos dicen, yo no puedo tener a tus hijos porque, a tu hijo, a tu hija, porque no estoy preparado. Nosotros hemos tenido, como la mayoría de ustedes, y creo que así es, el problema de que primero nos cierran la puerta y donde nos la abren, donde nos permiten inscribir, porque a veces piensan que nos hacen el favor, ¿no?, de aceptarnos a nuestros niños, cosa que la Constitución lo dice, pero en ningún lado dice qué tenemos que hacer o cómo nos va a ayudar las leyes a que eso se dé. Si no nos lo aceptan, ¿qué hacemos? Esto es un hueco que la SEP debería de llenar y que es de derechos humanos, que también ha habido participación aquí, debería de llenar. Ok, no nos los aceptan, no nos los integran, los excluyen. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ayudan? Porque las leyes están muy bonitas publicadas en el web, pero no son prácticas y necesitamos que esas leyes sean prácticas. Y lo que decía la maestra es muy cierto. Llegan los alumnos, los maestros se espantan, no saben qué hacer y lo primero que te dicen, ¿y yo ahora cómo le hago, no? Lo que decían hace un momento, es que me tocó un niño especial, un niño con autismo. Sí, son niños especiales porque tienen la gran habilidad de hacer un mundo diferente, ¿no? Y están aquí para hacer un mundo diferente. Entonces yo los invitaría, la propuesta es llenar esos huecos que hay en las legislaciones, que hay en la misma Constitución, que hay en la SEP, que hay en la CNDH, que nos ayuden a que esto sea real. No nos sirven de nada los CAM, cuando en los CAM también hay marginación, discriminación, incluso agresión hacia los niños. No nos sirven los USAER si no hay la gente especializada, pero no nos va a servir nada si no logramos tener bien claros los conceptos que estamos peleando, inclusión, integración, a qué tienen derecho, a qué no tenemos derecho, ¿no?
porque si no, estamos trabajando, estamos hablando en huecos que no hemos llenado. Pero yo les quiero compartir lo que le sucede a mi hijo en una escuelita muy pequeña, es privada, que está en la delegación Iztapalapa, una delegación también marginada socialmente, pero es una escuela en la cual los niños de esa escuela son los que realmente hacen la inclusión. Mi hijo está en 5º grado, y desde que empezó en el kinder, cayó en esa escuela porque todas las demás de Coyoacán, de la zona de Coyoacán, me dijeron, no, yo trabajo por la zona de Coyoacán, y me dijeron, no, pues no podemos aceptarlos. Y nos reservamos el derecho de aceptarlos y este niño no puede ingresar, ¿no? Y creo que a todos nos ha sucedido. Pero encontramos esta escuelita muy pequeña, pero con muchos ánimos, y desde la directora hasta todos los maestros, ¿sabes qué? No sé de autismo, no sé, pero quiero aprender, lo quiero tener conmigo, ¿no? Y yo me he dado la tarea de capacitar a mis profesores, a todos mis profesores, y lo más valioso es, obviamente, los profesores que se han permitido que les expliquemos, pero también los niños, porque ahora los niños que están en 5º grado con mi hijo, que llegan de otras escuelas o que han sido compañeros en la escuela pero no han estado con él en el grupo, ellos son los que van y le dicen a la maestra, ¿cómo puedo ayudar a Alejandro? Porque veo que él necesita apoyo y yo lo quiero ayudar. Y eso es lo más valioso. Entonces, la propuesta es, dejémoslos entrar a escuelas regulares y con todas las adaptaciones que tenemos que hacer, déjenos participar a nosotros como padres, porque nosotros somos los que sabemos de las adaptaciones que necesitan nuestros hijos, y no le llamemos discapacidad, sino capacidades especiales. Y concluyendo mi participación, yo les quiero compartir esta reflexión. Si construimos sobre la empatía y el respeto a la diversidad, no tendremos que hablar de inclusión, sino de relación humana solamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Y cedo la palabra a Blanca Adriana Correa, abogada. Gracias por acompañarnos, Blanca. Buenas tardes. Mi nombre es Ariana Correa y vengo en representación del despacho Vázquez Millán Abogados. Nosotros nos dedicamos al derecho escolar y en particular a la defensa de la inclusión educativa. Pero más que representar al despacho, yo vengo en representación de mi hijo, se llama Daniel, y en representación también de todos los niños que conozco que tienen autismo y a los que no conozco también. Mi ponencia trata sobre, yo veo aquí muchas personas que se dedican o que están en el sector educativo y mi ponencia se refiere a eso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la escuela? Mi objetivo es llamar la atención de los problemas de aplicación que ha generado la obligación que tienen las escuelas de realizar ajustes razonables para incluir a sus alumnos con discapacidad y en especial a los diagnosticados con autismo. Hay varios asuntos que han llegado a los tribunales en las diversas escuelas. Hay diversas escuelas, que han sido obligadas a realizar ajustes razonables para incluir en su comunidad a sus alumnos con discapacidad, sin que en la legislación se establezca qué son los ajustes razonables. Les platico un caso. Una escuela primaria redujo sin justificación médica, psicopedagógica o legal a una alumna diagnosticada con autismo el horario escolar, apartándola del horario habitual y común de la demás población infantil, con motivo de la conducta negativa que mostraba e impuso diversas condiciones para que su maestra sombra o monitora le asistiera dentro del instituto educativo. La mamá de la menor presentó una demanda de amparo en representación de su hija y alegó que ésta había sido discriminada por razón de discapacidad que padecía. La escuela alegó que la menor se negaba a cooperar y trabajar con las maestras, pero ello no fue suficiente defensa. Supongo que para muchos de ustedes esto es algo muy común, ¿no? El cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, dentro del amparo en revisión 108-2019, concedió el amparo a la menor para que el efecto de que la escuela respetara el derecho de educación inclusiva
permitiera a su alumna cumplir con el horario normal de la escuela, fuera acompañada de su maestra sombra o monitora y realizara ajustes razonables. Pero aquí viene esta pregunta: ¿qué son los ajustes razonables? En la Reforma Constitucional Educativa de 2019 fue reconocido el derecho a una educación inclusiva y a la obligación de la escuela a realizar ajustes razonables en beneficio de sus alumnos con discapacidad. El 15 de mayo de 2019 fue reconocido mediante una reforma al artículo 3º, fracción segunda, inciso F de la Constitución General de la República, y el 30 de septiembre de 2019 con la creación del artículo 16, fracción séptima de la nueva Ley General de Educación. A pesar de su reciente edición, este derecho no es nuevo. Ya estaba previsto en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en los artículos 2, fracciones segunda, 14ª y 16ª de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La Ley General para la Atención y Protección a Personas con Condición del Espectro Autista establece el derecho a la inclusión, pero no expresamente la obligación a adoptar ajustes razonables. El derecho a una educación inclusiva puede ser entendido como la posibilidad de que todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos. Entre las diversas obligaciones que este derecho impone a la escuela está la de realizar ajustes razonables en beneficio de los alumnos con discapacidad para eliminar las barreras al aprendizaje y a la participación. Sin embargo, la Constitución, la ley ni la jurisprudencia establecen qué ajustes razonables debe realizar la escuela, no establecen bases o parámetros. Esto deja en estado de inseguridad tanto a la escuela como a los menores alumnos, porque la escuela no sabe qué ajustes razonables debe realizar para incluir a sus alumnos con discapacidad y los alumnos no saben qué exigir a la escuela. Por ello, es necesario que en la legislación no solo se establezca la obligación de las escuelas de realizar ajustes razonables, sino también cuáles deben ser estos o por lo menos los parámetros para establecerlos. Ello permitirá a la escuela saber cuál es el contenido de su obligación y a los alumnos saber qué exigir. Por último, les quiero mencionar que existe una guía que puede servir para cumplir con esta obligación. En cada caso puede ser la Observación General número 4/2016 sobre el derecho a la educación inclusiva del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, pues esta ha sido utilizada por la Suprema Corte de Justicia en la resolución de casos de esta naturaleza. Y bueno, les voy a mencionar solamente tres como ejemplo, que puede ser los ajustes razonables deben ofrecerse en todos los niveles de enseñanza obligatoria. La escuela no debe alegar la existencia de una carga desproporcionada o indebida para eludir la obligación de realizar los ajustes razonables. Y por último, la exclusión directa consistiría en clasificar a determinados alumnos como ineducables y que por consiguiente no reúnen las condiciones para acceder a la educación. Y la última que quiero mencionarles es la exclusión indirecta consistiría en imponer el requisito de aprobar un examen común como condición para asistir a la escuela sin realizar los ajustes razonables ni ofrecer el apoyo pertinente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Y le cedo la palabra a la licenciada Cintia Juárez, colaboradora en Diversidad Somos Todos. Hola, buenas tardes. Primero me presento. Soy Cintia Juárez, licenciada en Derecho, maestra en Derechos Humanos. Vengo como colaboradora de Diversidad Somos Todes y soy madre de un chico con autismo de alto funcionamiento. En seguimiento a las diversas ponencias que estamos escuchando, mi tema es muy particular, muy específico, que se refiere no a la generalidad de las escuelas, sino a lo que está pasando con las escuelas particulares, con las escuelas privadas. De acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución, se establece que el Estado tiene 4 obligaciones respecto de los derechos humanos, que es prevenir, proteger,
garantizar y respetar. ¿Qué significa garantizar? Significa que, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa que el Estado debe usar todo su aparato gubernamental para evitar que se cometan violaciones a derechos humanos. Quiere decir que tiene que llevar al fondo todos sus esfuerzos. No nada más en los actos que involucran a sus servidores públicos, sino que debe de hacer esfuerzos para que no se violen en las relaciones entre particulares. En el caso de la educación, el Estado permite que este servicio se brinde por instituciones privadas. Sin embargo, establece que estas deben de ser incorporadas al sistema educativo nacional y les impone las obligaciones que se establecen en la normatividad de la materia. Le da el carácter a esta prestación de servicio, el carácter de servicio público. ¿Qué quiere decir esto? Que la rectoría le corresponde al Estado. Las escuelas particulares no se conducen por sí mismas, sino que deben de observar aquella directriz que les marcan las autoridades educativas. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado y como madres y padres, nos hemos enfrentado a una realidad para quienes estamos conscientes de que de la saturación que hoy día viven las escuelas públicas, pues ¿qué nos queda más que recurrir a las instituciones privadas? Sin embargo, aun cuando, de acuerdo a la normatividad, existe la prohibición de expulsar, segregar o dejar de prestar el servicio educativo a las personas con cualquier tipo de discapacidad, incluyendo a las personas con autismo, nos encontramos con una práctica evidente que es conocida como exámenes de admisión, a los cuales yo les llamo exámenes de exclusión, porque antes de conocer a la persona, antes de realizarle una evaluación diagnóstica, ya le están poniendo una limitación en el que al final del día tiene que pasar al examen como todos los demás, es decir, sin considerar su condición ni sus particularidades. Y esto está a la vista de todos. Aquí la pregunta es, ¿qué están haciendo las autoridades educativas para que no nada más se respete el derecho a la educación de las personas con autismo, sino su derecho a la igualdad y a la no discriminación? Si bien es cierto, en la Ciudad de México existe algo que se llama Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios Educativos para Escuelas Particulares. Este documento se tiene que hacer de acuerdo a la normatividad del conocimiento, tanto de los docentes, directivos, supervisores de zona y padres de familia. Yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes lo conocen que tengan a sus hijos en una escuela particular? A nadie. Aquí claramente se dice que no se puede negar la inscripción por motivos de discapacidad y o cualquier otra condición discriminatoria. Sin embargo, ¿cuál es nuestra realidad? Respuestas como, perdóneme, tenemos cupo lleno, ya tenemos cubierta nuestra cuota de inclusión, no sé qué sea eso, no tenemos personal capacitado o pues creemos que su hijo necesita otro tipo de escuela. Esto significa que en realidad esta prohibición que tienen por normatividad no se está cumpliendo, se está transgrediendo. Bueno, esto es una vez que ingresa. Ya dentro de la escuela, cuando por fin nos lo logran aceptar, no tenemos un puntual seguimiento del servicio que se le está brindando, sino que únicamente dependemos de la voluntad y del criterio de los docentes para trabajar con él. Es importante mencionar que existe la figura de la supervisión de zona. Cuando hablamos de garantía, el Estado tiene estas supervisoras de zona que se encargan de vigilar que las escuelas cumplan con toda la ley de educación, la normatividad. Sin embargo, estamos viendo que esto no está pasando. Tienen una visita aproximadamente de una vez al mes y únicamente se aboca al llenado de su formato en cuestiones administrativas y sí tiene una supervisión técnico-pedagógica, la cual es pues de manera muy general. La pregunta es, ¿se está garantizando el derecho? Me parece que no. Esto nosotros como padres nos deja en un total de estado de indefensión. No es posible que existan empresas incluso que brindan servicios educativos
que se conduzcan con estas prácticas discriminatorias. ¿Qué propongo para evitarlas? Yo propongo que en la Ley General de Educación se incluya en el catálogo de infracciones administrativas, específicamente la fracción 15, que se incluya esta prohibición expresa de no realizar exámenes de admisión ni cualquier otra práctica que resulte discriminatoria previo a la inscripción del alumno. Segunda, así como se maneja en la Ciudad de México, existe un sistema de preinscripciones a escuelas públicas, porque a nosotros no nos entregan una carta donde digan muchas gracias, no podemos con su hijo, ni tenemos cupo lleno. Entonces a nosotros nos dejan sin elementos y en estado de indefensión para poder acudir a las autoridades. Que propongo que se incluya a las escuelas particulares en este sistema de preinscripciones a efecto de contar con elementos y evidencia de que alguna vez acudimos a esa escuela y se nos negó. Ya será cuestión de la escuela argumentar ante la autoridad por qué no lo hizo. Y finalmente es fortalecer las supervisiones técnico-pedagógicas que realizan las supervisoras de las autoridades educativas, a efecto de que estas supervisiones que se realizan específicamente en el caso de las personas con autismo y de las personas con discapacidad se hagan del conocimiento de los padres de familia para que ellos tengan la certeza de que la autoridad está vigilando el actuar de las escuelas particulares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Y con esto terminamos la parte de educación. Creo que ha sido sumamente enriquecedora con temas que se han tocado bastante particulares y bastante interesantes y necesarios y urgentes. Y de repente parezco ya como que diplomático hablando como, ¿no? Como que se pega aquí en esta silla. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y bueno, pedirles que nos acompañen a Dara, que nos acompañes acá abajo, por favor. La licenciada Josune González de AT&T, Ricardo Coronel, el señor Adrián Fernando González, Angélica Cuevas y la licenciada Olga Ferrer, por favor. Pues vamos a dar inicio al último bloque y bueno, agradecerles a todos los que me acompañan aquí y le quiero ceder la palabra a Dara para que me acompañe aquí arriba. Y les voy a confesar que por un poquito de conveniencia del programa
meter a una niña de 12 años, 14 años en un bloque de trabajo y vida adulta como que no hacía ningún sentido, pero creo que tiene algo muy relevante y muy importante que decirnos. ¿Te quieres sentar aquí o no te quieres sentar? ¿O quieres hablar allá donde querías? ¿Quieres hablar allá donde querías? Vete. ¿Quieres allá? ¿Te bajamos? Adelante, Adara. Te escuchamos. Pues me llamo Adara Maite Pérez Sánchez, tengo 8 añitos, nací el 28 de agosto del 2011, soy orgullosamente veracruzana, pero me mudé a la Ciudad de México. Pues me gustaría explicarles un poco lo que significa mi nombre. Mi nombre es una constelación de Canis Mayor. Arriba se encuentra Winsen, abajo Aldura, hasta arriba la estrella más brillante que se llama Sirius y hasta abajo la estrella Dara. Me gustaría explicarles mi vida. Pues estoy estudiando Ingeniería Industrial en Sistemas en la Universidad de CNSI y también estoy estudiando Matemáticas. También participé en un concurso que se llama Patrones Hermosos, que son patrones matemáticos. Me lo impartió la Universidad de Massachusetts, aquí en México. También participé en un programa que se llama Ciencia en Zapatillas en INAOE. Eso fue lo que me motivó a estudiar Ingeniería Industrial en Sistemas. Y también me motivó ese programa a estudiar Ingeniería Industrial igual en Matemáticas. Pues también cuando tenía más o menos a los 6, participé también en un concurso de ondas gravitacionales y el otro fue de astronomía observacional en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pertenezco a la Sociedad Astronómica que se llama Nibiru de la UNAM. También estoy haciendo una pulsera para los niños con autismo y esa pulsera mide las emociones y los adultos o los papás de los niños van a detectar las emociones por su tableta, computadora o teléfonos. Igual estoy escribiendo un libro que se llama No te rindas. Ese libro explica un poco de mi vida. Igual quiero decirles a las personas que respeten a las personas que tienen autismo y que esas personas que tengan autismo o niños y niñas puedan lograr sus sueños. Sí pueden lograr sus sueños. Yo tengo autismo, pero eso no me limita que pueda lograr que quiero ser astronauta, ser científica y estudiar astrofísica. Mi sueño es estudiar en la universidad que está en Estados Unidos, que en inglés se dice The University of Arizona. Ahí quiero estudiar astrofísica. Muchísimas gracias por compartirnos. Igual quiero presentarles a mi maestra que se llama Jacqueline, que está justo ahí con el teléfono.
Pues muchísimas gracias por compartirnos, Adara, por estar aquí con nosotros el día y por compartirnos tu testimonio. Ahora tú dije 12, 8 años. Y una de las cosas más padres que he vivido hoy y que voy a confesarles cuando estábamos aquí al inicio, se volteó con la senadora Adara y le dijo: yo quiero luchar contra el bullying. Y creo que es algo que podemos y debemos de hacer todos juntos. Muchísimas gracias, Adara. Gracias por acompañarnos. Y le quiero dar la palabra a la licenciada Josune González Obín, de Diversidad e Inclusión de AT&T, una iniciativa que hemos colaborado y acompañado de inclusión laboral de personas con autismo, que se llama Entorno Azul. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Josune González y vengo del Departamento de Diversidad de AT&T México. Y primero quiero platicarles que la historia del éxito de AT&T se basa en la innovación que sabemos que viene de diversas ideas, y de ahí esta cultura de diversidad e inclusión, que más allá de una cultura como tal es lo que somos, está en el ADN de nuestra empresa. Y esto lo hacemos a través de diversos programas, de diversas iniciativas que realizamos con nuestros colaboradores. Y el día de hoy me siento muy feliz de venirles a contar un poco sobre Entorno Azul, un proyecto que iniciamos en el 2018 y el día de hoy les puedo contar el éxito que hemos tenido con él. Este camino no ha sido nada fácil. Gerardo aquí nos ha ayudado muchísimo. No ha sido fácil porque cuando iniciamos este proyecto pensamos en incluir personas dentro del espectro autista a trabajar con nosotros, pero nunca nos dimos cuenta de la complejidad que esto podría llegar a ser en cuanto a encontrar el perfil o candidatos que tuviéramos para nuestros perfiles. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, nosotros nos enfocamos mucho más allá de la condición en las habilidades que tienen las personas para poder desarrollar el trabajo y las funciones. Entonces, un poco del proceso que les quiero platicar es, nos dimos a la tarea primero de investigar con asociaciones expertas y con diferentes expertos más sobre el autismo, y una vez que en el equipo estuvimos completamente capacitados en el tema, pues nos dimos a la tarea de buscar a los perfiles que cubrieran nuestras posiciones. Ya que identificamos al perfil, hicimos una tarea muy grande de sensibilización con todas las personas, compañeros de trabajo, líderes y demás, para que ellos también conocieran sobre la condición y pudiéramos romper todas las barreras que genera principalmente el miedo ante el desconocimiento, ¿no? Estas sesiones eran muy enfocadas a que todos nos dieran todas sus dudas, todos sus temores, para justamente romperlos a través del conocimiento y la información. Finalmente, les puedo compartir que el día de hoy contamos con 5 colaboradores que laboran tiempo completo con nosotros. Estas 5 personas están dentro del espectro autista, y pues el día de hoy incluso uno de ellos ha tenido un crecimiento laboral dentro de la organización. Y pues bueno, justamente les quiero platicar un poco sobre uno de nuestros casos de éxito, él es Paris Sánchez, y él es un motivo de orgullo para la empresa y para todos en el proyecto. Él, gracias a su crecimiento personal y profesional, el día de hoy, Paris se encarga de la ciencia de datos dentro de AT&T. Entonces, finalmente, lo que quería compartirles y agradecer el espacio es para invitarnos a que todos juntos, sociedad, gobierno y empresas, sigamos rompiendo estos paradigmas y promoviendo espacios en donde las personas podamos ser valoradas por quiénes somos, más allá de la condición, si tenemos discapacidad o no, sino por lo que somos, lo que podemos hacer y lo que sabemos hacer. Muchas gracias. Al contrario, Josune, gracias por el compromiso con el que tú personalmente y la empresa obviamente han abordado y han abrazado el tema. Muchísimas gracias. Por tomarte el tiempo, por acompañarnos. Y le quiero hacer la palabra a Ricardo Coronel para que nos haga favor de hablar de, pues yo creo que muchos lo conocen, del juicio de interdicción. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Ricardo Adair Coronel Robles, tengo 31 años
y estoy diagnosticado con síndrome de Asperger, una condición que forma parte del espectro autista. Trabajo en el Museo Soumaya como auxiliar de biblioteca y vivo en un departamento de la Fundación Inclúyeme AC con 3 compañeros y un facilitador. Hace 8 años, en junio del 2011, inicié una demanda para revertir mi juicio de interdicción, apoyado por el abogado Andrés Aguinaco Gómez Mont y su grupo de abogados del Centro Estratégico de Impacto Social, el Despacho García Alcocer, la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, CONFE-AC, y mi familia. Empezamos con el juez de lo familiar en el juzgado 35, quien nos rechazó la petición, ya que no existía violación alguna y era una locura lo que estábamos haciendo. En un principio sabíamos que no era fácil y que era un largo camino por recorrer. Sin embargo, nunca bajamos los brazos. Decidimos irnos subiendo poco a poco de jerarquías hasta donde llegáramos para encontrar una respuesta favorable, pasando primero por el Tribunal Superior de Justicia, donde nos dijeron que no existía violación al artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 6 de mayo del 2013, donde nos dijeron la buena noticia de que se había traído el caso. Llegó el 16 de octubre del mismo año, ese día rodeado de mi abogado, su equipo, mi familia, medios de comunicación, asociaciones civiles, los amicus curiae, mejor conocidos como amigos de la Corte o del Tribunal. Obtendría el amparo y la presentencia, que por primera vez se realizó con lectura fácil para que pudiera comprenderla. Regresé con el juez de lo familiar y tuve la oportunidad de platicar directamente con él para que juzgara el nivel de decisiones que podía tomar por mi cuenta y de qué tipo de apoyos tendrá que necesitar. Luego, el propio juez solicitó otra evaluación de los peritos encargados de mi caso, buscando basarse solamente en un modelo médico. Junto con mi equipo de abogados decidimos que no aceptábamos la evaluación, ya que la discapacidad y el autismo no es una enfermedad y se debe de evaluar también desde otros aspectos, es decir, desde las habilidades, aptitudes y cualidades de cada persona. Inicialmente el juez solicitó apoyo de diferentes instancias que han estado involucradas en mi desarrollo, como la Fundación Inclúyeme AC, CONFE-AC, la Universidad de Anáhuac y el Museo Soumaya. El juez, para tener más elementos para mi evaluación final, aceptó la asistencia del doctor Enrique Garrido Ramírez, un especialista en psiquiatría y derechos humanos. Cabe mencionar que el juez seguía basándose en el antiguo modelo médico, pero gracias al doctor antes mencionado y a todas las instituciones, se logró ver más hacia un nuevo modelo de capacidad jurídica. El 24 de noviembre del 2016, más de 3 años después, se dictó la sentencia final y oficialmente obtuve el amparo. Hoy en día no es un impedimento para tomar decisiones con y sin apoyos, vivir de manera independiente, decidir a dónde ir de vacaciones o qué hacer con mi tiempo libre y mi dinero. Al fin ahora puedo tener los mismos derechos y oportunidades como cualquier persona. Como sociedad debemos de trabajar en la escala de apoyos en la toma de decisiones. Todos tenemos derecho a decidir y a tomarnos más en cuenta. Eliminemos la etiqueta interdicta de incapaz, ya que no somos muebles u objetos. Tenemos dignidad y valor como personas. Hagamos políticas públicas para proteger los derechos de todos. También el apoyo para arreglar asuntos médicos, legales, bancarios, etc., como por ejemplo la pensión, el servicio médico, el pasaporte, recibir una herencia, firmar contratos, etc. Los jueces deben involucrarse más en este tipo de asuntos, ya que deben de estar más al pendiente de la persona y de los tutores para que hagan bien su trabajo, los conozcan más y todo se haga como lo establece la Convención. En todo el proceso nunca lo conocí, hasta después de pasar por la Suprema Corte. Las instituciones de salud deben de tener un protocolo de atención para personas con autismo, ya que no quieren dirigirse con algún tutor o cuidador para firmar una responsiva por cirugía, estudio, atención, etc. Como nos ven mayores de edad,
piensan que podemos valernos por nosotros mismos y no creen que podemos necesitar apoyos. El problema está que no conocen bien de autismo y discapacidad. Sigamos trabajando por un México incluyente y accesible en igualdad de condiciones y derechos. Hagamos políticas públicas para todos. Tomen mucho en cuenta nuestras ponencias, no las dejen en el olvido. Queremos cambios, oportunidades, hechos, soluciones y más inclusión. Finalmente, quiero agradecer al Senado de la República, especialmente a las senadoras Nancy de la Sierra Aramburo y Josefina Vázquez Mota, por abrir este espacio para escucharnos, y a Gerardo Gaya, presidente de la Asociación Iluminemos de Azul, por la invitación. Nada de nosotros sin nosotros. Ilumínate de azul. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Y cedo la palabra a Adrián Fernando González Zúñiga, Adultos TEA, los ignorados. Adultos TEA, los ignorados. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y un agradecimiento no solo al señor Gerardo Gaya, sino también a las senadoras que acaba de mencionar mi compañero Ricardo, que hicieron posible este evento. Y vamos a empezar. Estoy complacido de exponer en este espacio frente a ustedes en el que poder expresar mis inquietudes en un evento tan importante como lo es el primer foro integral sobre el espectro autista. Muchas cosas podría decir en este estrado, sin embargo, las limitaciones de tiempo me exigen sea breve. Desde el mes de febrero en año en curso me dedico, a raíz de la falta de oportunidades para obtener un empleo formal desde que me gradué como diseñador y comunicador visual por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, a difundir mis labores artísticas y mis experiencias viviendo con el autismo en la página web titulada Conejo Autista en la red social Facebook. Ahora, en este foro, quiero hacer constar mis dudas y exhortar a nuestros servidores públicos de una serie de temas que me afectan como adulto diagnosticado de autismo. Como ciudadano mexicano viviendo con un trastorno del espectro autista, me resulta preocupante el poco conocimiento que existe sobre esta condición neurológica del tema en nuestro país y también el escaso interés de las instituciones públicas, así como de la iniciativa privada en general por las personas que enfrentamos una discapacidad psicosocial que complica nuestro vivir día a día. Sin embargo, no se puede negar que hay avances en la inclusión y sensibilización. Esto es debido a la ley aprobada en 2015 por la Cámara de Diputados concerniente a la protección de las personas con espectro autista. Pero el camino sigue siendo largo y hay mucho trabajo que todavía debemos realizar en conjunto. En el censo del INEGI del año próximo está previsto contabilizar a la población mexicana dentro del espectro autista, iniciativa que me parece que debería ser un parteaguas que comience a visibilizar a los adultos autistas y la situación en la que vivimos. Retos como el desempleo, la falta de oportunidades, la discriminación y la ignorancia de la sociedad en general son enormes trabas que han dificultado a los autistas como yo el poder realizar una vida normal, de ser productivos en el espacio laboral y en nuestra comunidad. Y no solo nos enfrentamos con retos externos, también existen y pueden desarrollarse debido a una predisposición genética o bien al ambiente poco favorable o a las circunstancias económicas, sociales, culturales, etcétera, enfermedades mentales paralelas al autismo llamadas comorbilidades. Entre las más comunes en las personas adultas con autismo son los trastornos de estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad, o bien las afecciones como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno esquizoide de personalidad, entre otros. Y además, según estudios más recientes del tema, hay un posible vínculo entre el autismo y ciertas enfermedades reumáticas y gastrointestinales, pero hasta hoy los datos parecen apuntar a que efectivamente existe un vínculo entre estas dolencias físicas y el TEA debido a la somatización de la ansiedad, la depresión y otras reacciones del sistema nervioso de la persona autista frente a un ambiente hostil. Debe hacerse público y difundirse lo más posible que no solo el autismo causa problemas a las personas diagnosticadas, sino que también el tener combinados estos trastornos puede mermar bastante la calidad de vida de los afectados y de sus familias. Las personas con autismo pueden desarrollar grandes habilidades técnicas, artísticas o científicas si se construye adecuadamente una red de apoyo que incluya a padres, maestros, amigos, profesionales de la salud
y eso incluye también en dado momento a las instituciones de gobierno y servidores públicos. No desaprovechemos el enorme potencial humano que tienen las personas con autismo para ofrecer y los grandes avances que podrían generar de fomentar una política de sensibilización, concientización y finalmente de inclusión. Cada quien desde nuestras capacidades, desde nuestros espacios y desde nuestros roles podemos hacer una diferencia. Ningún esfuerzo se debe escatimar mientras esté más marcado por la constancia y el compromiso. Solo así se puede cambiar a este país y al mundo en general. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Adrián. Para quien no lo siga en Facebook, síganlo, Conejo Autista. Muchísimas gracias por acompañarnos, Adrián. Y cedo la palabra al maestro Angélica Cuevas Contreras, encargada de Relaciones Institucionales de Comunidad Calimori, con la ponencia La importancia del desarrollo de habilidades de vida independiente en personas dentro del espectro autista. Muy buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer a Gerardo y a Iluminemos de Azul, a nombre de Calimori, por poder participar aquí y poder compartir con ustedes estas palabras. A lo largo de los últimos 20 años, la conciencia en nuestra sociedad mexicana acerca del autismo ha ido creciendo. Si bien aún hay mucho camino por recorrer, cada vez existen más y mejores iniciativas, más organizaciones civiles y familias en general que buscan y defienden los derechos y orquestan los apoyos que este grupo de personas requiere. Sin embargo, la mayoría de las acciones y servicios de concienciación e intervención están enfocados a la niñez. Como hemos escuchado a lo largo del día de hoy, existen ya muchos esfuerzos y el dedo está puesto en el renglón de la población infantil que vive en esta condición. Pero, ¿qué pasa con los adultos con autismo y sus familias? Aquellos que pasaron por un proceso de diagnóstico aún más complicado que el que viven las familias el día de hoy. Hace, 20, 30, incluso 40 años, que han ido abriendo brecha en cada etapa de vida y marcando el camino a todos, esos niños que hoy reciben un diagnóstico e intervención más certera gracias a ellos. Como Ricardo. ¿Va? Estas personas, estas familias, se enfrentan en su edad adulta a enormes barreras y dificultades, mientras a las que han estado expuestas toda su vida. Existen en nuestro país muy pocas alternativas en cuanto a servicios para adultos y mucho menos que oferten servicios acorde a un enfoque de derechos. Pocas iniciativas que los miren como eso, como adultos, con gustos, intereses y necesidades correspondientes a esa etapa de su vida. La adultez de las personas con autismo presenta retos muy distintos a las de un niño dentro del espectro, de igual manera que las necesidades de un adulto que no presenta ninguna condición particular también son distintos a las de un niño. Problemáticas en relación a su capacidad jurídica, su vida sexual, su necesidad de autodeterminación y su búsqueda de vida independiente, entre otras, son temas con los que viven todos los días con pocas oportunidades de resolución. La sociedad civil acompaña a estas familias buscando dar apoyos que les ayuden a resolver estas dificultades. Existen muchas barreras a las que enfrentan estas organizaciones civiles abocadas a esta causa. La falta de recursos económicos que ponen en riesgo su sustentabilidad y la posibilidad de seguir apoyando a este grupo vulnerable. Barreras actitudinales de la sociedad en general para poder desempeñar su labor de facilitadores para las personas dentro del espectro y sus familias. Dificultades para encontrar en el gobierno un aliado en el desempeño de su labor. Es indispensable el trabajo en equipo entre gobierno y sociedad civil, de tal manera que se beneficien de ellos esta población. Estas acciones deban estar enfocadas a mejorar su desarrollo personal, la posibilidad de tomar decisiones por y para sí mismos, sus relaciones interpersonales, su inclusión social, el bienestar emocional y bienestar físico y material, pero sobre todo, la posibilidad de ejercer sus derechos como cualquier otro ser humano. Es necesaria la colaboración que permita crear, desarrollar y consolidar programas para ellos y sus familias, basados en el desarrollo de habilidades sociales y adaptativas, que ayuden a favorecer su comunicación, una vida en el hogar digna, sus oportunidades de vinculación y socialización,
de autodirección, del uso de su comunidad y los servicios que en esta ofertan, el acceso a servicios de salud digna, a vivir en un ambiente seguro y emocionalmente sano, a tener oportunidades de un empleo y una ocupación, oportunidades de una vida que incluya aspectos de ocio y recreación y que les permita una vida plena. Para lograr esto, se requiere del esfuerzo unido, enfocado y sistemático del gobierno, la sociedad civil, las familias y, sobre todo, tomando en cuenta de forma activa al adulto que se encuentra dentro del espectro autista. A través de este medio, invito al gobierno a escuchar y trabajar de la mano con la sociedad civil para llevar a la práctica el contenido de nuestras leyes. A la sociedad civil a no dejarse vencer en su lucha y apostar por esquemas de intervención acorde a la edad y los derechos de cada persona dentro del espectro. A las familias a mirar a sus hijos pequeños en la oportunidad de desarrollo pleno en la vida adulta. A las familias de los adultos a dejarlos vivir esta etapa de su vida de forma digna. Y a las personas con autismo a levantar su voz y a permitirnos escucharlos, a su forma, a su estilo, desde sus posibilidades, que la sociedad tiene mucho que aprender de ustedes. Invito a la comunidad reunida en este recinto a mirar el tema desde esta perspectiva y a establecer acciones concretas que permitan lograr lo anterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angie. Y sobre la palabra a la licenciada Olga Ferrer Contreras. Muchas gracias a Iluminemos de Azul, a Gerardo Gaya, a los senadores y a todos los aquí presentes. Muchas gracias por el foro. Dispongo de la información vertida. Deseo trabajar en conjunto creando, gestionando parámetros generales de derechos para personas con espectro autista y subtipos. Concuerdo con gran parte de la mayoría de lo expuesto y comparto cosas que tengo que decir desde mi perspectiva. Mi nombre es Olga Daniela Ferrer, examinada como superdotada a los 3 años con un IQ superior a 136. Soy hija de Asperger españoles refugiados en México. Diagnosticada tardíamente con síndrome Asperger, actualmente me encuentro en emergencia patrimonial. Fueron años que generan ahora compromisos. Mi acervo cultural, director del Centro de Capacitación e Investigación CEDESIPE, presido la iniciativa Percepciones Reales del Dinero Orange Method, erradica la violencia económica y patrimonial. Actualmente colaboro con ONU 75, creadora del neurohumanismo clínico, My Green Wedding, bodas sostenibles, regreso al conticinio, cura a los acúfenos. Soy neurocientífico, criminólogo, gestor en derechos humanos y marketing cultural. Autor de Espirales de la Psicopatía manual de más de 101 tipos de violencia económica y patrimonial, postulados y paradigmas del sororicidio y compilación de poemas, canciones y cuentos, creadora del prototipo de implantes y resecciones para la supresión de irreversibilidad delincuencial. Simulador de tinnitus simulador de tinnitus que identifica la zona con daño coclear. Artista intertransdisciplinario internacional, he ganado 2 Nezahualcóyotl de la danza y he sido publicado por 4 años consecutivos como ilustrador. A los 20 años fui violentada económica y patrimonialmente, a los 29 secuestrada y envenenada con químicos severos, sobreviví a un paro cardiorrespiratorio tras este ataque vivo con un daño irreversible como tinnitus uni y plurifrecuencial en mi oído derecho. Medicada erróneamente por institutos de psiquiatría. En algún momento me dijeron que mi cerebro era como una lavadora, que se tenía que desconectar, si no se iba a quemar. La violencia extrema contra el Asperger se da por la poca respuesta ante estos eventos. Recibimos torturas porque creen que no sentimos, solo porque no lo expresamos. Siento que parte de las torturas que recibí en el secuestro fueron porque no veían que yo reaccionara a esos estímulos. Y por eso fue tan severo, supongo. No es cuestión de suerte o estima personal, es un efecto similar a la fisión nuclear. Anterior a conocer mi condición como ASPI en 2018, mi vida transcurrió mezcla de felicidades, éxitos personales, sinsabores, confusión y resiliencia. Sostengo que el diagnóstico oportuno es la diferencia entre la vida y la muerte. Impera mi deseo de políticas públicas, derechos humanos para Asperger por un Asperger.
Cabe mencionar que la configuración que tenemos en el cerebro, que es distinta, se encuentra en la zona insular, que es la que gestiona la economía. Configuración insular distinta, gestión económica diferente. Por eso priman que se atiendan las cuestiones económicas y patrimoniales de las personas con síndrome Asperger y trastorno por espectro autista. La amígdala está más activada, lo que incluye que tengamos sensaciones como febriles, y entonces las personas nos gritan y tenemos hiperacusia, o sea, es como esa sensación febril, la luz, muchas cosas que nos lastiman. Tienen que considerar que esto es real. Es como una sintomatología, no es una enfermedad, pero sí es un cuadro sintomatológico. Mis peticiones son que sean especificaciones sobre la ley que sean aprobadas, modificadas. Es la obligatoria, temprana, asequible y detección oportuna del síndrome Asperger con diagnósticos completos, profesionales, antilesivos, estrictamente estructurados y aplicados de manera ética, indistintamente de la situación del prospecto y por el personal calificado para esto mismo. Organismos ocupados en calificar a esas personas que van a administrar y aprobar las acciones involucradas respecto al síndrome. Planes de acción avalados por organismos de justicia y salud, coadyuvantes para que el paciente y las personas, las familias, tanto las familias con la persona que es TEA o SA, en mutua adaptación gocen de todas sus garantías individuales, porque igual la familia se tiene que adaptar al entorno Asperger o autista. Planes de acción, que el TEA y el SA sean desmitificados y desde el desarrollo de programas, la investigación, divulgación y explicación se elabore por neurocientíficos o científicos Asperger en conjunto con científicos neurotípicos. Esto, que se informe correctamente sobre estos síndromes sin generar percepciones irreales al respecto. Transporte seguro para personas con discapacidades invisibles TEA y SA, priorizando la configuración cerebral con la que hemos nacido. Esto implicará tolerancia, respeto, cooperación, integración y creación de ambientes libres de toxicidad. Que no se use como objetivo de violencias sexuales, físicas, psicológicas o económicas la información vertida respecto al cuadro sintomatológico de las personas con TEA o SA. Y toda vez que a los neurotípicos se instruya, firmen una responsiva, por ejemplo, las escuelas, todas las personas a las que se va a educar sobre o al respecto, firmen esta responsiva, comprometidos a no ejercer con alevosía y ventaja violencias en vuestra contra. Muerte digna y cuidados paliativos específicos para personas con trastorno del espectro autista y síndrome Asperger. Mi madre murió sin esos cuidados paliativos. Que no sean motivo de violencia económica y patrimonial las altas capacidades, inteligencias distintas, necesidades o déficits respecto al lenguaje o condiciones y handicap y habilidades. Ya. Termina. Que se hagan contratos y programas multisectoriales, que sea el respeto al patrimonio y sanción la no violencia y sanción. Que sea respeto al patrimonio y sanción la violencia económica y patrimonial ejercida contra las personas con TEA, SA y sus familias. Contratos y programas multisectoriales, normas de convivencia transnacionales, hitos y credenciales, normatividades contractuales, tramitología justa, asequible, equitativa, explícita y se establezca dentro de los parámetros de la ley. Credibilidad. Existen expertos sobre el tema y existimos aquellos que lo soportamos y vuestro aporte es la información interpersonal al respecto. Busco la interfaz para crear fiscalías o ayudar con estas iniciativas a que no se violenten a las personas económica y patrimonialmente. Mi red social, Percepciones Reales del Dinero, Orange Method, Instagram, YouTube y página web. Igual estoy en la radio, en La Hora de la Verdad de Acrópolis Radio. Muchas gracias. Perdón, la siento. Muchísimas gracias, Olga, de verdad muchísimas gracias. Y bueno, antes de terminar, Adara tiene una cosa adicional que decir.
Yo quiero que, como ya unas personas vieron que en el metro ya pusieron unos asientos para mujeres y para asientos para embarazadas, pues quiero que pongan como asientos para las personas grandes y igual quiero que pongan asientos para las personas que tengan autismo. Muchísimas gracias, Adara. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos, Y pasamos al último bloque, bloque de ya 5 ponentes, la licenciada Elizabeth Valderrama, la doctora Cira Mariana Morales, el doctor Gerardo Becerra, la licenciada Sheila Carrasco López y Luis Alberto Álvarez Velarde. Por favor, si me acompañan aquí arriba. Licenciado Gerardo, presidente de la Fundación. Y bueno, cedo la palabra a la licenciada Elizabeth Valderrama Arámbula, terapeuta en Esperanza para el Autismo IAP. Mi hijo ya es adulto. ¿Y ahora qué? Perdón. Yo pensé que me estaban hablando por mí ayer. ¿Está Elizabeth? No está Elizabeth. Paso a la siguiente, a la doctora Cira Mariana Morales Ramos, integrante de los Hijos de las Hadas, que viene de Oaxaca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todas y a todos. Yo vengo de Oaxaca. Primeramente, agradezco a Gerardo Gaya el haber aceptado mi intervención en este foro. También agradezco a las senadoras y todos los demás que organizaron este grandioso evento. De verdad que es muy valioso que nos den participación a las ciudadanas y ciudadanos y sobre todo quiero decirles que yo soy hermana de una mujer con autismo de 76 años que nunca fue diagnosticada con autismo y soy madre de una adolescente con autismo. En Oaxaca tenemos pocos recursos. Realmente el diagnóstico a la vida de mi hija llegó temprano, relativamente temprano, cuando tenía 2 años. Sin embargo, las terapias correctas y adecuadas en el estado de Oaxaca no se contaba con información, por eso es importante de que exista una gran información, que exista mayor información para los padres y madres de familia, sobre todo en los estados como Oaxaca tan complejos, donde tenemos 571 municipios, en donde difícilmente en esa época en donde mi hija fue diagnosticada, le digo, el diagnóstico se lo hicieron, pero sin embargo las terapias no fueron las correctas porque no contábamos en ese tiempo con especialistas, ¿no? Afortunadamente ha ido evolucionando. Hace 10 años yo me integré a los Hijos de las Hadas, una asociación que empezó con este movimiento para difundir el autismo. Hemos venido trabajando en esa institución, sin embargo, tiene muchas limitaciones económicas y de infraestructura. En Oaxaca ahorita ya existen otras dependencias que apoyan al autismo. Existe la del DIF, existe el CRIA Rotario y existe el CRIT.
Entonces ya tenemos como que más apertura en ese aspecto, ¿no? Bueno, voy a citar unas palabras que me gustaron de Gerardo Gaya, que dice: yo pensé en enseñar a mi hijo sobre el mundo y resulta que tengo que enseñar al mundo sobre mi hijo, ¿no? Estas palabras a mí me han llegado porque la verdad las experiencias que yo he tenido son esas, ¿no? De repente, dentro de la misma sociedad, dentro de las mismas escuelas donde ha estado mi hija, he encontrado esa falta de información y como consecuencia un rechazo y una discriminación. Pero bueno, ahí vamos caminando. Eso es lo que pasa en Oaxaca. Hemos estado pues tratando de dar lo mejor a mi hija. Sin embargo, debido a que les digo en un principio tal vez no recibió las terapias adecuadas, posteriormente por los hijos de las hadas conocí al doctor Marcín, también conocí al doctor Diego Reza, que son especialistas excelentes los dos, y me han apoyado en este camino. Pero desafortunadamente, como lo dijeron hace rato, no hay muchos Diego Rezas, no hay muchos doctor Marcín, no hay muchos especialistas. En Oaxaca todavía tenemos esas carencias de especialistas y sobre todo en los municipios. A la asociación a veces llegan niños y ahí no tenemos especialistas, nos apoyamos de las universidades que prestan servicio social y a veces hay personas de los municipios conurbados que no van porque no tienen ni para el pasaje. Ahora imagínense las comunidades más alejadas, ¿no? Posteriormente nosotros estuvimos con los hijos de las hadas presentes en la promulgación de la ley de autismo en 2015, que también fuimos invitados por Iluminemos de Azul y otras asociaciones, y realmente fue un gran avance, ¿no? Porque en la exposición de motivos de esa ley se estudiaron todos los tratados internacionales, se hizo un estudio comparado de lo que hay en otros países y también se hicieron mucho trabajo de investigación para llegar a eso, ¿no? Pero realmente nos falta mucho más que esa ley de autismo, ¿no? Por eso, posteriormente también los despachos, yo soy abogada, yo no soy doctora médica, yo soy doctora en Derecho, pero no me he dedicado mucho al estudio de esto de las leyes ni el derecho parlamentario. Sin embargo, tomando como referencia los tratados internacionales y los casos que han llegado a la Suprema Corte de Justicia a través de los juicios de amparo, desde el caso Aldair, que fue un precedente importantísimo, ¿sí? Posteriormente, de 2013 al 2019, la Corte ha sostenido diversos criterios para hacer un reconocimiento sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en los casos concretos de autismo, ¿no? Y otra de las cuestiones también que me gustaría decir es que a veces no sé si el autismo es discapacidad o no, porque por ejemplo en Oaxaca en la ley de discapacidad no estaba contemplado el autismo. En una ocasión me tocó ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores a tramitar un pasaporte y tampoco el autismo estaba considerado como discapacidad para el descuento correspondiente. Entonces, no sé, salvo la opinión de especialistas, me parece que en el autismo tenemos que darle como un reconocimiento, una visibilidad más, ¿no? Porque hay muchas personas que no conocen ese término. Entonces, como abogada, yo sugiero que se armonice, aunque parezca redundante, ¿no? Aunque parezca repetitivo, como dijeron hace unos momentos, pues mi tema era de derechos humanos, pero la verdad, si yo me pongo a decirle los derechos humanos son estos y estos, no. Lo importante aquí es que las personas con autismo tienen todos los derechos que tenemos todos, y así lo dice la Constitución, ¿no? Y la Constitución establece que no podemos establecer una discriminación entre las que enumera a la discapacidad. Pero yo quisiera que para que se visibilizara más, y aunque suene repetitivo y a lo mejor es muy aventurada mi propuesta, es que se incluya también la palabra tener autismo, no discriminar a las personas de tener autismo. En este párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no?
También que se reforme la Constitución en el artículo 4, el tercero ya está, con las omisiones que no se entiende que es ajustes razonables, pero a lo mejor las leyes secundarias lo hagan. En el artículo 4, también pido que se hagan los ajustes razonables para hacer efectivos los derechos que establece el artículo 4. El artículo 4 establece derechos sociales, culturales, de vivienda, salud, y entonces yo pido que se agregue un párrafo a este artículo 4 para que las personas con discapacidad de autismo les sean efectivos estos derechos. Y también al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo tercero, lo relativo al acceso de la información, tecnologías y comunicación, servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluido el de banda ancha, Internet, hacer los ajustes razonables para hacer efectivo este derecho a las personas con autismo y otras discapacidades. Es decir, que se implemente tal vez una lectura fácil, también a lo mejor unos pictogramas para que también las personas con autismo tengan acceso a la información que toda persona tiene derecho, ¿no? Eso en el rango constitucional. Después, dar una revisión a la Ley General de Autismo para establecer ya bien el concepto de derechos humanos y establecer los mecanismos de protección. También establecer y fortalecer políticas públicas y los mecanismos de protección para el cumplimiento de estos derechos humanos de las personas con autismo, abarcando la detección temprana, atendiendo a las familias, ¿sí? Las familias también son importantes. También nosotros como familia tenemos que dar atención. Bueno, y quiero terminar con estas palabras que también se encuadran con lo que ha dicho Gerardo Gaya, ¿no? Hay que adoptar el entorno para que las personas con autismo entiendan mejor lo que pasa y los estados deben poder desarrollar proyectos educativos individualizados para ellas. Pero esto no se hace así en ninguna parte. La calidad de vida de una persona con autismo depende más del nivel de comprensión de la sociedad sobre su condición que de los esfuerzos que haga para ser como nosotros. Tío Peters, es decir, tenemos que nosotros hacer los ajustes razonables para que las personas con autismo también puedan llevar una vida digna, lo que quiere decir que alcancen su pleno desarrollo, porque la verdad, una vida digna, sin calidad, pues no sirve de nada. Inclusive es uno de los derechos humanos, la dignidad, de mayor valor, más valor que incluso que la vida, porque la vida sin dignidad para mí no tiene sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Cira. Las palabras que me citaste de enseñar al mundo sobre mi hijo no fueron mías. Luego no me vayan a tachar ahí de plagio y cosas de esas. Siempre lo he dicho y lo he reconocido como anónimas, pero lo que sí es que le dio sentido a mi vida y a mi trabajo. Muchas gracias. Es que lo citó en un discurso, por eso se lo atribuí. Gracias. Y cedo la palabra al doctor Gerardo Becerra Villegas, director ejecutivo de Ingenium Soft AC, para la ponencia Integración de talentos con perfiles Asperger a la industria de tecnología de información del país. Gracias. Gracias, Gerardo, y muchas gracias por la invitación. Y es un orgullo para mí estar con ustedes. Traigo una ponencia sobre oportunidades, ¿sí? Pero antes quería platicar sobre un término que a lo mejor sería bueno que empezáramos a adoptar. En octubre pasado tuve la fortuna de asistir a un summit de autismo también, organizado por SAP, por José Velasco, donde la mayoría de los ponentes era gente que estaba dentro del espectro. Y muchos de ellos al final pedían que ya no se les llamara autistas a ellos como tales, sino más bien empezaron a hablar de neurodiversidad, ¿sí? Y finalmente, y concuerdo con ellos, neurodiversos somos todos finalmente, ¿sí? Porque todos somos diferentes desde ese punto de vista. Entonces, desde ese punto de vista todos tenemos una neurodiversidad diferentes, ¿sí? Ellos hablaban de neurodivergencia, ¿sí? Aquellos Asperger que se salen del promedio por sus logros que tienen, sus grandes logros, son gente neurodivergente. Y creo que es un término que los dignifica más a ellos que llamarlos autismo o llamarlos Asperger. Creo que es una oportunidad que podemos tener con ellos de mejorar ese lenguaje hacia las personas como tal, ¿no?
Bueno, regresando a mi ponencia rápidamente, yo hablar un poco de la tecnología, ¿sí? La industria de tecnología en nuestro país es competente y muy creciente, ¿sí? Más allá de que esta industria requiera de tecnología de punta para afrontar sus retos y objetivos, cumplir objetivos, requiere de talentos, ¿sí? Esa industria prácticamente basa su competitividad en talento humano, ¿sí? Lo que aquí vengo a platicar es de talento neurodivergente, ¿sí? Porque es el talento que requiere la industria para salir adelante. Si bien empresas como SAP, que José Velasco que ya estuvo, también AT&T se han dado cuenta de esto, a nivel mundial estas empresas ya tienen programas abiertos para captación de gente neurodiversa y poderlos captar y trabajar en sus empresas aprovechando sus grandes virtudes que tienen para el desarrollo de tecnología. Esas grandes virtudes ya las han mencionado, que es el trabajo detallado, el pensamiento sistémico, el enfoque que tienen a resolver problemas, la memoria sobrecapacitada que tienen. Todas esas características que tienen, si las enfocamos al desarrollo de tecnología, podemos crear grandes cosas, ¿sí? Es más, yo les puedo asegurar, me imagino que todo el mundo tiene aquí un celular, ¿sí? De los que llamamos celular anteriormente, ahora son smartphones, ¿sí? Bueno, esos smartphones son creados a base de tecnología, ¿están de acuerdo? Atrás de esa creación de tecnología, les aseguro que hay mucha gente neurodiversa o neurodivergente que ha creado cosas increíbles por la capacidad que tienen, ¿sí? Y que desgraciadamente en nuestro país pasan desapercibidos por falta de información, ¿sí? Pues bien, un poco el proyecto que aquí les presento es un proyecto que hicimos en Mérida. Es un proyecto que trata de captar talentos en universidades. En los últimos semestres de las universidades identificamos estos talentos neurodivergentes y los traemos a la industria a través de un programa de prácticas profesionales. Es un modelo que desarrollamos y un modelo exitoso porque ya, ya está en práctica en Mérida, ¿sí? Ese modelo consta de cinco simples pasos, que es el primer paso es la identificación del alumno con sus características. La siguiente es una selección de estos alumnos dependiendo de las necesidades de la empresa y sus características que ellos presentan. Posteriormente se capacitan a estos chicos, no tanto en tecnología, sino los capacitamos más en la parte de desarrollo de habilidades para ámbito laboral, porque finalmente es donde ellos necesitan más apoyo, es cómo integrarse a una situación laboral. La parte de tecnología, créanme que la van a resolver muy fácil. Una vez que ya los capacitamos, entonces los integramos a una empresa que capacitamos también a la empresa para saber qué tipo de recursos están recibiendo y que haya más probabilidades de éxito en esa relación que se inicia. Y el último paso es darle seguimiento a través de sus 4 o 5 meses que tienen de prácticas para que podamos asegurar que el chico termine exitosamente y que la empresa se enamore de esa persona para que la contrate, ¿no? Bueno, los resultados son bastante alentadores. En ese proyecto que desarrollamos hemos evaluado cerca de 300 alumnos. Dato importante es que el 25% de esos 300 alumnos presentan esa neurodivergencia que buscamos, ¿sí? Obviamente que estamos hablando de carreras de ingeniería que por razón natural las personas que tienen estas características se concentran en esas áreas. No quiero decir que es la única área donde haya, pero es donde más se concentran ellos, ¿sí? Y a través de esa concentración pues hemos logrado identificar a estos chicos. Aparte de eso hemos logrado integrar a 18 alumnos ya en prácticas laborales y su contratación. Creo que es un modelo exitoso que mi propuesta sería más bien, vamos, yo lo veo fácil integrarlo, fácil llevarlo a cabo, porque hay mucha voluntad de parte de todos los que colaboramos en Mérida para esto. Fueron 5 universidades, varias empresas y nosotros detrás de todos ellos, y poniendo obviamente que la cabeza para hacer esto. Pero es un modelo que se puede replicar fácilmente en otras entidades. Entonces, buscar la voluntad de la gente
involucrar a otras instancias como la Secretaría de Educación Pública, las cámaras de la industria. Creo que estarían felices con un modelo así. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor. Yo creo que es un tema que nos ha tocado aquí y que ahorita que te oía en la parte de introducción, y perdón que lo diga o que lo meta ahorita cuando tengo que presentar a Sheila, pero, y muy brevemente, creo que para mí el ideal, en vez de hablar de personas con autismo, personas con Asperger, neurodiversas, neurodivergentes, habláramos de personas y punto, porque eso es lo que somos. Y licenciada Sheila Carrasco López, asistente de Dirección de Autismo Puebla AC, gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes, senadores, diputados, miembros de Iluminemos de Azul, director Gerardo Gaya, participantes y público en general. Me presento, mi nombre es Sheila Carrasco López, tengo 28 años, soy orgullosamente poblana y orgullosamente autista. Estudié la carrera de licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico de Puebla. Durante toda mi vida he enfrentado experiencias buenas o malas. Estas experiencias me ayudaron a salir adelante, pero sobre todo gracias al apoyo de mis padres, de mis hermanas, familiares, conocidos, docentes de la carrera y orgullosamente también de mi trabajo Autismo Puebla, que aunque no estén aquí, pero sé que me están apoyando para salir adelante. La razón por la cual quise hacer esta propuesta, que es el mejoramiento del manual de inducción para el personal con TEA, me recordó la frase de Helen Keller, que es la siguiente: soy solo una persona, pero aún así una persona no puede hacer todo, pero sí puedo hacer algo y no voy a renunciar a hacer el algo que puedo hacer. La finalidad de un manual de inducción es la idea de mejorar al trabajador, ayudarlo, digamos, a entender cómo es la empresa y cómo va a funcionar en el puesto en donde labora. Se conoce que hay empresas que contratan al personal con TEA, y bueno, yo incluyéndome ahí, y empresas socialmente responsables, pero a veces, digamos, los manuales no son algo precisos. Y esto puede ocasionar que, digamos, nosotros malinterpretemos a veces dicha actividad, y esto ocasione ya sea que la productividad, esto si estuviera en un área operativa, no estuviera en caída, o en alguna cuestión administrativa demore ya sea un documento o algún número por detalle. La idea de mejorar lo que es un manual de inducción es para ayudarlos, pero ¿cómo se podría hacer? Tomando en cuenta lo que es la indiografía. La indiografía es una imagen, es una imagen explicativa con texto, imagen y diseño que puede ayudarnos, digamos, a explicar lo que es de lo general a lo que es, digamos, a algo particular, y así nos quede posteriormente claro y ya nos puede ayudar a mejorar en las tareas y actividades, y así podamos mejorar a la empresa. Aplicando esta idea de indiografía, creo que es recomendable que se aplique lo que es dentro del manual de inducción a lo que es a las condiciones de trabajo. Me refiero, por ejemplo, a explicar, digamos, a nuestro personal, por ejemplo, qué derechos tiene por ley, lo que es el reglamento y lo que es, por ejemplo, qué puede hacer, por ejemplo, en caso de que tuviera un accidente, y con la finalidad de explicárselo sin que se altere. Al igual también se aplicaría en lo que son en las normas de conducta. Yo lo comento porque pues a veces puede ser que no es que no se tenga empatía, sino que a lo mejor no lo comprendemos, pero si nos pueden explicar, lo podríamos entender bien. Ya que no solamente tenemos lo que es la buena memoria, también creo que somos las personas que aprendemos del compañerismo y del trabajo en equipo. Yo lo digo por experiencia laboral. En mi trabajo, yo ayudo a mis jefas, pero también tanto ellas como mis compañeras me apoyan
Cuando ven que yo, pues digamos, me pueda poner nerviosa, de alguna manera me tratan de calmar para que posteriormente todo pueda salir adelante. Y ya por último, como es una propuesta, una sugerencia, es que hubiera en las empresas como un supervisor o compañero tutor, una persona que nos estuviera apoyando por si hubiera algún tipo de falla, cómo podríamos resolverlo. Digamos, su habilidad sería a facilitarnos la información y que hubiera una retroalimentación, porque siempre es mejor que nos expliquen las cosas a detalle para que así podamos mejorar a la empresa. Y antes que nada quiero agradecerles la oportunidad de no solamente ser escuchada como una ciudadana, sino que todos dentro de la comunidad del espectro autista y Asperger se nos tome en cuenta, porque también formamos parte de lo que es la sociedad, que es la unión de los individuos. Muchas gracias, senadora Josefina y Nancy, y por supuesto, muchísimas gracias, Gerardo Gaya. Muchísimas gracias, Sheila. Y presentarles a Luis Alberto Álvarez Velarde. Adelante, Luis. Sí, un placer. Presidente de la Fundación de Iluminemos de Luz, de Azul, digo, el señor Gerardo Gaya, y les agradezco, senadores presentes. Bueno, mi nombre es pues Luis Alberto Álvarez, pero mi sobrenombre es Orban, y yo pues he vivido una vida muy difícil, pero a mí lo que pues me ha parecido perfecto es que no me he dado por vencido en la vida. He estado solo toda mi vida. El único apoyo que tengo es de mi mamá, de mi abuelita. Y pues quiero empezar desde cuando me conocí. Me conocí en el año de 2018, el 27 de febrero, cuando yo tenía 17 años. Yo no sabía ni qué onda con mi vida. O sea, en ese momento me dijeron, tienes síndrome de Asperger. Fui al Instituto de Psicología de Eduardo Díaz, aquí en la Ciudad de México, y pues él me dijo, tienes esto, y yo no me la creí. Me pasé pues mucho tiempo sin hacer caso, pero en ese momento yo pues mentalicé y empecé a empezar a mitigar, digamos, el sentido de pues lo que es el autismo y lo que es el Asperger. Empecé a intrigarme, o sea, a gustarme lo que significa ser pues Asperger con autismo, que eso es lo que soy. Y la verdad se me da un poco hablar, o sea, esa es mi dificultad, no sé medir mi tono de voz. Puedo decir que soy muy serio, sí. La verdad no siento emociones, intento sentir emociones, pero no se me da. Se me quedan las cosas, pues depende, o sea, los nombres no tanto, poco, ¿sí? Lo que se me queda mucho es pues lo que me gusta, el talento de, por ejemplo, la música, las melodías, las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, que sería, pues digamos que en el cifrado universal sería C, D, B, G, F, E, A, que significa pues lo que es la comprensión lectora de los músicos. También me interesa mucho aprender el inglés porque me va a ayudar en mis carreras futuras. Tengo 19 años ahorita en este momento, porque en el 2018 que les comentaba tenía 17 años en febrero. Yo nací el 27 de agosto del 2000 y pues me gusta mucho el inglés, ¿sí? Soy norteamericano también y mi mamá me trajo acá a vivir porque pues mi padre nunca, pues siento yo que no tuvo cariño por mí. Siento que él sí sabía lo que yo tenía, pero no quiso saber nada de mí, así que mi mamá se alejó para que él no me causara daño en mi vida. Sé mucho pues qué es el verb to be. El verb to be es el verbo ser, ¿sí? Nos referimos al I, you, he, she, it, we, they, you, pero este es you de ustedes, y el they. O sea, también me sé el verbo irregular en pasado y en present simple. Les puedo decir que sería be, que es
was, were, been. Been es past participle. Was, were es past simple. Y es present simple es el be. Begin, began, begun. Me está también lo de write, wrote, written, que es lo mismo. Es present simple, past simple y past participle, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Es el going to se refiere a pues el tiempo futuro, que también podemos verlo en predicciones como tipo magia, tipo pues preguntándose, yo creo que esto, I am going to go to the cinema. Vamos a ir al cine, ¿no? Es un ejemplo que les estoy poniendo. A mí lo que me interesa, pues, del Asperger, autistas, miren, yo no distingo, pues, cualidades de ninguna persona. Yo los veo a todos como iguales, es lo que me enseñaron. Estuve muy apegado a la religión, pero siento que en una parte también me afectó. Sí, soy muy extremista, me gusta mucho, sí. Yo considero a todos iguales, les vuelvo a decir, y pues a mi agrado, pues yo no pues discrimino a las personas por sus rasgos físicos. Yo sé tratar a todos, soy amable con todo el mundo, de verdad. Ustedes pues si me tratan van a verme, sí. Y por eso a mi madre da miedo que viva solo. Estoy viviendo solo en Cuernavaca en un cuarto que rento, que cuesta 2,100 pesos. Mi colegiatura está en 2,250 y también pues la música está en 950. Todo eso hacen un costo aproximado de 3,500, algo así, 3,500 pesos, que creo que lo dividimos entre dos porque yo estaba trabajando en un restaurante. Bueno, no quiero mencionarlo, fue una situación difícil. Sé aguantar las críticas negativas. Si me agredes verbalmente, no te lo respondo de la misma manera. Trato de responderlo, pero sin groserías. Las groserías, al lapso del bullying que me han hecho desde el kinder hasta la preparatoria, pues me he dado cuenta que no sirven de nada, empeoran la situación. O sea, es cosa de darles el avión o ya. Pero en mi trabajo les puedo contar la experiencia de que pues mis compañeros no me querían tratar por mi situación. Yo intenté acercarme a ellos, intenté hablarles, intenté decirles, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ellos, pues se lo voy a decir con esta palabra, me decían, ¿sabes qué? Pues a mí me vale madres, ¿no? Me decían, vete derechito a chingar a, ya saben, pues. Y no me agradan esos temas. Así que pues yo también intenté socializar con mis jefes, pues llevarme bien, ser amable, que es la solución. Y pues puedo decir que pues he salido adelante y en un futuro pienso estudiar diseño, ingeniería en diseño en la Univac, en Cuernavaca, y si no es eso, pues estudiaría comunicación humana en la UAM, porque quiero saber comunicarme con los demás. Sé que hay problema en las mentes de todos los humanos, veo que hay mucha mentira, mucha hipocresía, mucha pues arrogancia, ¿sí? Todos piensan por sí mismos, yo no pienso por mí mismo, de verdad. Yo pienso por los demás, por el bienestar de los demás, trato de pues, preocuparme por los demás. Creo que eso es lo que más me enseñaron en la religión que estaba. Fui misionero, fui cuando pasó lo del terremoto del 19 de septiembre a repartir despensa. Y sí fue difícil, la gente se te amontona, te quitan. A mí me arrebataron la bolsa que llevaba, ¿sí? La tiraron al suelo, estaban que el juguito, la torta ahí tirados y todos reconjuntándolo como si fueran animales, y me da mucha tristeza cómo es la gente envidiosa. En vez de que todos hubiéramos colaborado, solo pocas personas fueron a ayudar, y pues los que ayudaron tristemente pues a veces lo hacían con fines de ganar algo, ¿no? De ganar gente, de ganar popularidad. Gente pues a veces con mucho dinero hace fines que no deben de hacer, ¿sí? Y yo pues a mí me gustaría pues reunir a mucha gente que tiene pues problemas de autismo, de problemas de Asperger, como los alcohólicos anónimos, en pues un salón, estar reunidos con sillas en un círculo, así en un círculo, para que hablemos y contemos nuestras experiencias y nos entendamos cómo pues nosotros somos, ¿no?
nosotros nos desarrollamos a nosotros mismos. Y pues quiero agradecerles a ustedes pues por su tiempo. Creo que ya me estoy pasando del tiempo, pero bueno, siempre intento no hacerlo. Y gracias por su atención. Sí. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por tu testimonio. Y con esto terminamos. Gracias. Gracias. Empecé tomando notas, tratando de llevar un orden para apuntar conclusiones y francamente, para mí, sacar conclusiones de tanto contenido y tan enriquecedor a mí me es prácticamente imposible. No sé si vamos a dimensionar lo que sucedió aquí hoy. Creo que lo más importante ha sido la participación de todos. Hablamos de 166 ponencias, solicitudes de ponencias, más las invitaciones que realizamos. Dejamos 120 personas afuera, sin participación por cuestiones de tiempo. Y fue verdaderamente para mí, no me dijo Daniel Comín un término de infoxicación. Y creo que hoy lo estoy viviendo al 100%, pero creo que lo más importante, insisto, ha sido nuestra participación, el espacio brindado, y no puedo dejar de mencionar el apoyo para poderlo realizar. Para los que me conocen, soy bastante idealista y me gusta pensar y quiero pensar que hacer esto no solo servirá para algo, sino para mucho, porque creo que abrimos una puerta hoy sin precedentes en este país, con una calidad de contenidos, de diversidad de temas, de puntualidades específicas y de cosas muy que cumple el objetivo que yo era lo que quería, tener esa no es infoxicación, pero sí esa visión y de ciertos puntos que tengo nota. Tenemos el grandísimo pendiente de elaborar las memorias, de compartirlos, de entregarlos a todos los senadores aquí presentes, porque se han propuesto y señalado diversas necesidades, oportunidades, y yo lo único que puedo decir y gritarlo es gracias. Gracias a todos ustedes, gracias al Senado de la República, gracias a su interés, al compromiso, a todas sus ideas, a todos los testimonios, a todas las ponencias, a todos los comentarios, a todas las sugerencias, a todas las quejas, a todas las opiniones vertidas hoy en redes sociales aquí. Y no puedo dejar de señalar y agradecer muy especialmente a quien casi me debo, que es a mi equipo de trabajo, que se partieron el alma aquí con nosotros en este espacio, y a Santiago Ginebra y a todo tu equipo y a todo el equipo de colaboradores de la senadora Josefina Vázquez Mota, la comisión. De verdad que gracias por el espacio. Hablábamos hace unos días de que esto pudiera ser, y no teníamos duda que lo fuera, un hito, y yo solo espero no espero, yo voy a dormir sumamente tranquilo de haber hecho lo que teníamos que hacer hoy. Espero que no sea la primera, que sea la primera de muchas, y que cuenten con nosotros como nosotros contamos con ustedes. Y por favor, Santiago, mi más profundo agradecimiento. Estar en contacto contigo todo este tiempo ha sido bastante enriquecedor. A todo el personal del Senado, hasta del que nos abrió la puerta, hasta el que nos sirvió el vaso de agua, que gracias a él, por lo menos hidratado estoy, con un pie en el baño ahorita. Pero de veras gracias. Ojalá y esto exista, que ese es al final del día mi misión y mi objetivo con esto, que exista un antes y un después y que no vuelva a ser igual. Muchísimas gracias.